Abrió los ojos al amanecer, con el cuerpo paralizado antes de que su mente despertara del todo, porque el aire se sentía extraño, demasiado silencioso, demasiado pesado, y al girar la cabeza, su corazón casi se detuvo al comprender que no estaba en su propio campamento, ni en el duro suelo que conocía, ni solo, porque a su lado yacía la hija del jefe, durmiendo plácidamente como si el mundo exterior no existiera, mientras que más allá de los delgados muros de la cabaña se alzaban 321 guerreros armados, esperando en silencio, sus sombras extendiéndose con el sol naciente, cada hombre jurado proteger el honor con sangre. No recordaba haber cruzado la frontera. No recordaba haber elegido el peligro. Sin embargo, allí estaba, atrapado entre una mujer cuyo nombre podía iniciar una guerra y una ley que no permitía piedad. Su respiración era demasiado fuerte. Su pulso era como un tambor. En esta tierra, el amanecer no traía esperanza. Traía juicio. Un aliento erróneo podía significar la muerte. Él era un forastero silencioso, un hábil cazador que vivía entre bosques y fronteras, sin pertenecer a ninguna tribu y sin la confianza de nadie, sobreviviendo gracias al silencio y la habilidad en lugar de promesas, mientras que ella era la única hija del jefe, criada dentro de leyes sagradas que la protegían del contacto, la elección y la libertad, una mujer a la que todos temían desear y nadie se atrevía a reclamar. Cuando salió el sol y la luz se coló en la cabaña, comprendió que esa única noche había dividido su vida en un antes y un después, porque en esta tribu, encontrarse junto a ella no invitaba a preguntas ni perdón, solo a juicio. Sintió el peso de cada ojo invisible y cada regla antigua cerniéndose sobre él. No vino en busca de amor ni poder, pero el destino lo colocó donde ambos colisionaron. No había escapatoria, ninguna oportunidad de explicación. Al amanecer, la ley hablaría, y solo pronunció dos palabras, matrimonio o ejecución. Los tambores empezaron a sonar lentamente al principio, luego más fuerte, presionando contra su pecho como una advertencia irresistible. A medida que el sonido se extendía, los guerreros rodeaban la cabaña con las lanzas en alto, formando un círculo tan estrecho que incluso el aire parecía atrapado, mientras él permanecía inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento sería interpretado como culpa. Entonces apareció el jefe, sin gritar, sin apresurarse, solo observando con ojos más fríos que el acero, porque su silencio tenía más poder que la rabia. La ley de la sangre flotaba entre ellos, antigua e implacable, grabada en la memoria más que en la piedra, y todo guerrero la conocía de memoria, porque si un hombre yacía junto a la hija del jefe al amanecer, solo había dos finales permitidos, matrimonio sellado por el honor o muerte y misericordia. El forastero sentía que cada mirada lo penetraba, midiendo su valor, su fuerza, su lugar, y la mayoría no encontraba nada más que polvo, porque nadie creía que un forastero la mereciera, no un hombre sin tierra, sin nombre, sin tribu. Intentó controlar la respiración mientras el jefe se acercaba. Los tambores se silenciaron como si el mundo mismo esperara una sentencia. Cuando el jefe finalmente habló, su voz era tranquila, casi suave, lo que la hacía mucho más aterradora, pues decía que la ley no se doblegaba ante los extraños y que no le importaban las intenciones, solo las acciones. El forastero abrió la boca para hablar, pero se detuvo al darse cuenta de que las palabras no lo salvarían allí, porque este no era un lugar gobernado por excusas, sino por consecuencias. Los guerreros apretaron sus lanzas, algunos llenos de ira, otros de curiosidad, otros con una ansia silenciosa de sangre, y comprendió entonces que muchos deseaban que fracasara, porque su muerte restauraría el equilibrio y eliminaría la incomodidad, mientras que su supervivencia desafiaría todo lo que creían. La hija del jefe permaneció detrás de él, invisible pero sentida, su presencia pesada como una verdad que nadie quería afrontar, y aunque no dijo nada, su silencio resonó tan fuerte como los tambores momentos antes.
El jefe levantó una mano y los guerreros se congeló, y luego declaró que el amanecer ya había marcado el momento del juicio, y ahora el forastero enfrentaría el peso de la ley, no como un invitado, no como un cazador, sino como un hombre que se encontraba entre el honor y la ejecución. El miedo corría por sus venas, pero no huyó, porque correr les facilitaría la decisión y morir de pie era la única dignidad que le quedaba. Levantó la cabeza, sosteniendo la mirada del jefe sin desafío ni sumisión, y en ese breve instante, algo cambió, no lo suficiente para salvarlo, pero sí para hacer que el silencio se hiciera más denso, como si incluso la tribu sintiera la tensión de una decisión irreparable. El jefe volvió a levantar la mano y el aire se agitó como si la tierra misma lo escuchara. Entonces habló con una voz que se extendió por todos los guerreros que esperaban, concediendo al forastero una oportunidad que parecía más pesada que una sentencia, porque la misericordia en este lugar nunca era benigna. Declaró que al amanecer se enfrentaría a los 321 guerreros, no con armas ni con los puños, sino con verdad, perseverancia y honor, porque esta prueba no se trataba de fuerza, sino de valía. Un murmullo bajo recorrió el círculo mientras los guerreros intercambiaban miradas llenas de duda, resentimiento y una aguda curiosidad, ya que a ningún forastero se le había dado jamás un camino así, y muchos creían que esta elección era peor que la muerte, porque la supervivencia dependería del juicio de cada uno de los hombres allí presentes. La regla era implacable y definitiva: si un solo guerrero lo rechazaba, si una sola voz se volvía contra él, la boda se desvanecería como el humo y la ejecución se produciría sin demora. El forastero sintió el peso de ese número en el pecho, sabiendo que cada rostro albergaba toda una vida de lealtad al jefe y sospecha hacia él. Aún así, permaneció inmóvil, porque el miedo mostrado sería considerado debilidad. La mirada del jefe lo escrutó lentamente, como si despegara capas de duda, y luego se volvió hacia los guerreros, recordándoles que el honor debía protegerse, no darse por sentado, y que el amanecer revelaría si este hombre merecía estar entre ellos o caer ante ellos. La multitud se inclinó hacia él, observando cada respiración, esperando que se le encorvaran los hombros, esperando que su coraje se quebrara bajo la presión de tantas miradas juzgadoras, pero él no bajó la mirada. Comprendió entonces que esta no era una prueba para salvarlo, sino para exponerlo, para forzar su espíritu hasta que algo verdadero se abriera paso, porque sólo la verdad podía sobrevivir a semejante silencio. La hija del jefe permaneció invisible, pero presente, y aunque no dijo nada, su ausencia se sintió más fuerte que los tambores antes, porque esta decisión aferraba su futuro con la misma fuerza que aferraba su vida. Los guerreros formaron un círculo más amplio, abriendo un camino que parecía el borde de un precipicio, y el forastero avanzó sin que nadie le dijera nada, sabiendo que su vacilación se interpretaría como culpa. Sintió el frío aire de la mañana rozando su piel a medida que el sol ascendía, marcando el inicio de un juicio para el que ninguna historia lo había preparado, mientras el jefe observaba impasible, dejando que la ley actuara por sí sola. Todos los guerreros lo observaban con atención, midiendo no sus músculos ni sus cicatrices, sino la calma en sus ojos, porque la calma el tiempo se alargó y la multitud esperaba, no palabras ni excusas, sino el momento en que el peso de 321 almas finalmente lo haría doblegarse, y cuando ese momento no llegó, el silencio se hizo más profundo, más agudo y mucho más peligroso. Antes de que él pudiera hablar, ella salió de entre las sombras, rompiendo el silencio con un solo movimiento que atrajo todas las miradas. Aunque sus manos temblaban ligeramente, su columna permaneció erguida, porque el miedo ya no dominaba su decisión. Su voz tembló al empezar, no por debilidad, sino por el peso de hablar en un lugar donde su voz nunca había decidido nada, y les dijo la verdad despacio, con claridad, sin dejar lugar a dudas. Diciendo que la protegía cuando no tenía por qué hacerlo,
que la respetaba cuando nadie la veía y que nunca la tocaba por la fuerza ni por deseo, ni siquiera cuando la noche los dejaba solos con sus pensamientos. Una oleada recorrió a los guerreros, la confusión se mezcló con la incredulidad, porque no estaban acostumbrados a oírla hablar así, no estaban acostumbrados a verla como una persona en lugar de un símbolo. Ella continuó a pesar de la tensión que la envolvía, explicando que la trataba como a un ser humano, no como un premio, ni como un favor, ni como un camino al poder, y con cada palabra su voz se hacía más firme, como si la verdad misma le diera fuerza. El forastero sintió una opresión en el pecho, no de miedo esta vez, sino de algo más profundo, porque se dio cuenta de que ella estaba arriesgando más de lo que él jamás podría, desafiando una vida de silencio para proteger la honestidad. La expresión del jefe cambió, no de ira, sino de algo indescifrable, como si viera a su hija con claridad por primera vez, y los guerreros se estremecieron, inquietos al darse cuenta de que la ley que custodiaban con tanta fiereza nunca le había preguntado qué quería. Ella se giró para encararlos, sosteniendo sus miradas sin disculparse, declarando que si había que juzgar, debía hacerse con la verdad, porque no permitiría que una mentira decidiera una vida. La multitud guardó silencio, no por orden, sino por conmoción, porque la valentía expresada en voz alta tiene un sonido que incluso los guerreros reconocen. El forastero permaneció en silencio, sabiendo que ese momento ya no le pertenecía, observando cómo sus palabras abrían camino entre las sospechas y obligaban a la tribu a afrontar una realidad que habían ignorado. Algunos guerreros bajaron la mirada, otros apretaron las mandíbulas, pero ninguno la interrumpió, porque su honestidad exigía espacio. Cuando terminó, el aire se sintió más pesado, cargado de emoción más que de amenaza, y el silencio que siguió ya no era sediento de sangre, sino incierto, inquisitivo, vivo. En ese momento, ella ya no era la hija del jefe atada por la ley, era una mujer que reclamaba su verdad, y por primera vez, la tribu no la vio como algo para proteger o intercambiar, sino como alguien que eligió. Y esa elección cambió el equilibrio de una manera que ninguna espada jamás podría. El jefe volvió a levantar la mano y los murmullos cesaron al instante. Entonces habló con un tono definitivo, declarando la prueba final, no de fuerza ni de armas, pues éstas solo revelaban el cuerpo, sino de honor, que revelaba el alma. Ordenó al forastero que caminara solo entre la fila de guerreros, desarmado y sin protección, permitiendo que cada hombre lo juzgara a la menor distancia posible. Un estrecho sendero se abrió cuando los guerreros se apartaron, con sus lanzas inclinadas hacia abajo, pero lo suficientemente cerca como para recordarle lo fácil que era terminar una vida, y el peso de su presencia oprimía sus sentidos, haciendo que el aire se sintiera denso e implacable. El miedo intentó subir a su pecho, agudo e instintivo, pero no permitió que lo dominara, porque comprendió que el miedo era el verdadero enemigo allí, no los hombres, ni la ley. Dio el primer paso hacia adelante, lento y deliberado, sintiendo que cada mirada seguía su movimiento, cada respiración mesurada, cada pensamiento despojado bajo el juicio. El sonido de sus pies contra el suelo resonaba con más fuerza que los tambores, y con cada paso, recuerdos de supervivencia, pérdida y soledad lo recorrían, recordándole por qué había aprendido a mantenerse solo mucho antes de este momento. Algunos guerreros lo miraban con fría sospecha, otros con reticente respeto, pero ninguno se movía, porque algo en su calma los inquietaba más que la rebeldía. Mientras caminaba, mantenía la mirada al frente, sin desafiar, sin suplicar, simplemente presente, permitiendo que su silencio hablara donde las palabras fallaban. El jefe observaba atentamente, buscando la vacilación, la tensión, la más mínima grieta que justificara terminar con todo, mientras la hija del jefe permanecía paralizada, con el corazón atado a cada paso que daba, sabiendo que esta caminata cargaba con el peso de sus futuros. Aún así, continuó, con los hombros firmes y la respiración tranquila,
negándose a dejar que la amenaza que lo rodeaba moldeara su postura o su espíritu. Unos cuantos guerreros lo apretaron con más fuerza, probando su reacción, pero él no se inmutó, porque el honor, una vez elegido, no se podía negociar. El sol ascendía más alto, proyectando luz sobre rostros endurecidos por la tradición, y esa luz reveló algo inesperado, no debilidad, ni miedo, sino una determinación moldeada por la verdad. Para cuando llegó al final de la fila, el silencio se había transformado, ya no era agudo ni expectante, sino pensativo, como si la propia tribu estuviera reconsiderando el verdadero significado de la fuerza. Se detuvo, se giró lentamente y se quedó desarmado ante todos ellos, sin ofrecer nada más que quien era, y en ese momento quedó claro que el miedo no lo había dominado, la duda no lo había doblegado, y la caminata destinada a quebrar lo había revelado, en cambio, a un hombre intacto. Al alzarse el sol por completo en el horizonte, su luz inundó el círculo y reinó un silencio tan profundo que incluso el viento pareció detenerse. En esa quietud, algo cambió, no por orden, sino por comprensión, mientras un guerrero bajaba lentamente su arma, luego otro, hasta que el sonido del metal al tocar la tierra resonó suavemente como una aceptación extendiéndose por el suelo. El forastero permaneció inmóvil, sintiendo el cambio antes de verlo, percibiendo que el juicio se había suavizado hasta convertirse en reconocimiento, y cuando finalmente levantó la vista, no vio lanzas alzadas, solo rostros que reflejaban una verdad que ya no podían negar. El jefe dio un paso al frente por fin, con movimientos serenos y mesurados, cargando con el peso de la tradición y la elección, y sin ceremonia ni demora, tomó la mano de su hija y la colocó en la del forastero, sellando una decisión tomada no por miedo, sino por respeto merecido. No hubo alegría, ni celebración, ni sonrisa forzada para consolarse, porque esta boda no nació de la alegría, nació del honor, probado y comprobado en silencio. El jefe pronunció pocas palabras, pero cada una con un significado especial, reconociendo que la ley se había cumplido no con sangre, sino con valentía, y que la tribu se aferraría a lo que se había demostrado al amanecer. La mujer miró al hombre a su lado, ya no como un forastero, sino como alguien que había superado el juicio sin perderse a sí mismo, y su agarre se apretó ligeramente, firme y seguro. A su alrededor, los guerreros observaban con emociones encontradas, algunos luchando por liberarse de viejas creencias, otros ya aceptando que algo inusual había ocurrido, porque la fuerza había entrado en su círculo sin necesidad de fuerza. El ritual era sencillo, marcado por el sol naciente y la presencia de testigos que ahora no eran guardias, sino parientes, y con esa simplicidad llegó una poderosa verdad, que la pertenencia no se otorga solo por nacimiento. El forastero sintió que un peso se le quitaba del pecho, reemplazado por la responsabilidad en lugar del miedo, comprendiendo que la familia cargaba con expectativas tan pesadas como cualquier prueba, pero no dudó. El jefe sostuvo su mirada una última vez, no como un juez, sino como un padre que depositaba confianza donde antes había duda, y en ese intercambio, se cruzó una frontera que nunca podría deshacer. La tribu no cantó ni festejó, pero permanecieron juntos, de pie a medida que la mañana se hacía más cálida, lo que les permitió, años después, cuando el fuego ardía bajo y los niños se acercaban para escuchar historias del pasado, hablaban de esa mañana no como un escándalo susurrado con vergüenza, sino como un punto de inflexión recordado con silencioso respeto, porque el tiempo había apaciguado la ira y revelado la verdad. El hombre que una vez se mantuvo solo al amanecer se convirtió en una presencia constante en la tribu, sin alarde ni orgullo, sino confiable, demostrando con temporadas de trabajo y paciencia que el honor no era un acto aislado, sino una forma de vida. La mujer que decidió hablar ese día caminó a su lado con una fuerza que ninguna ley podía otorgar ni quitar, forjando su propio lugar con sabiduría, no con miedo.
Guerreros que una vez dudaron de él, más tarde le confiaron a sus hijos, sus fronteras y su silencio, porque él nunca olvidó lo que significaba ser juzgado. El jefe envejeció, observando desde la distancia cómo la decisión que tomó resonaba más allá de ese amanecer, comprendiendo que el liderazgo no solo consistía en proteger la tradición, sino en saber cuándo ésta debía avanzar. La tribu cambió lentamente, casi desapercibida, volviéndose menos regida por líneas rígidas y más por el respeto ganado, porque una decisión les había mostrado un camino diferente. La gente recordaba cómo ninguna espada se desenvainó, cómo ninguna sangre manchó el suelo y cómo el coraje se impuso donde antes la violencia aguardaba. Recordaban que el destino no llegó con truenos ni gritos de guerra, sino con un hombre que se negó a huir, una mujer que se negó a callar y un líder que eligió el honor sobre el miedo. La historia perduró no por ser dramática, sino por ser excepcional, recordando a cada generación que la fuerza podía ser serena, que la verdad podía sobrevivir a la presión y que el amor no siempre necesitaba conquista para existir. En las mañanas tranquilas, cuando el sol salía en su punto justo, algunos afirmaban que aún sentían el peso de ese amanecer en el aire, un recordatorio de que una decisión valiente puede cambiar muchas vidas. Y así, la historia perduró, no como una leyenda grabada en piedra, sino como una lección que se lleva en el corazón, enseñando que a veces la mayor victoria es superar el juicio sin perder la identidad propia, y que a veces el futuro comienza simplemente cuando alguien elige la valentía al amanecer.